Ok. Muy bien, ayer comenzamos a ver la parte de vectores en el plano. Habíamos visto, bueno, la definición de un vector y los elementos que representaban un vector. Sí, habíamos visto que tenía que tener un punto de aplicación, teníamos que tener, para definir un vector necesitábamos conocer el módulo de ese vector, que era el tamaño, la medida del vector. También necesitábamos definirlo a través de su dirección. La dirección está dada por el ángulo que tiene con respecto a una referencia, que por lo general se toma la horizontal como referencia y al vector que gira en sentido antihorario. Entonces yo los ángulos los voy considerando desde el eje X en sentido antihorario, con grados 90, 180, 270, 360. ¿Puedo poner un vector y poner otro ángulo con respecto al eje negativo de las X? Sí podría, pero si yo tengo que considerar, si a ustedes les pide la dirección, tienen que medir el ángulo desde el eje X positivo hasta donde se encuentra el vector que ustedes están analizando. Eso ya lo vimos ayer. Bien. Habíamos visto que lo podíamos representar como un par ordenado al vector, en donde teníamos el primer punto en el origen de coordenadas y el inicio del vector, el origen del vector, y el final del vector, que lo representaba con una flecha, me lo indicaba el par ordenado. También lo podía representar mediante los versores, que los versores yo los escribía como a la X siempre acompañada por una Y y a la Y o Y siempre acompañada por una J. Y les dije yo que si tenían un vector, perdón, si tenían un gráfico en el espacio, iba a aparecer una componente más que iba a ser la K y iba a estar acompañado con las coordenadas Z. Entonces yo al vector siempre los represento como X, Y, Z y a los versores como IJK. Ustedes al principio van a trabajar solamente en el plano, no van a trabajar en el espacio. Después en geometría analítica, creo que recién ahí, van a trabajar en el espacio, en análisis no me acuerdo, en primer año. En segundo ya trabajan en el espacio y en física en segundo trabajamos en el espacio. Empezamos trabajando en el plano y después en el espacio. Habíamos visto que también lo podíamos representar en su forma polar, que representarlo en forma polar implicaba definir o determinar el módulo y el ángulo que poseía el vector con respecto al eje X. Si yo conocía esos dos datos, podía expresarlo en forma polar y se lo escribía como módulo, ángulo. Esa era la forma de escribirlo en forma polar. Para determinar el módulo, como nosotros tenemos presente un triángulo rectángulo, vamos a emplear Pitágoras para determinar el módulo. Ustedes sabían que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso planteaba Pitágoras. Entonces, si yo conozco los catetos, puedo conocer la hipotenusa, que sería el módulo del vector, o sea, el tamaño del vector. Recuerden que siempre un vector se lo representaba con una letra, o sea, yo al vector lo podía representar ya sea con una indicación AB, porque el vector iba del punto A al punto B, y una flecha, lo podía representar como B corta con una flecha o velar, o sea,
una mayúscula o una minúscula con una flecha. La represento de esa forma porque ahí estoy representando velocidad. Puedo representarlo como, como un verso, como con una letra en negritas, habíamos visto por ahí, pero bueno, lo común era representarlo del punto A al punto B, entonces yo decía mi vector AB, o bien B, como lo tengo acá, con la flecha, o bien con negrita, sin la flecha. Luego al módulo yo lo voy a representar con dos paralelas. Eso me va a estar indicando que estoy empleando el módulo. Y si yo escribo el módulo de mi vector, no tengo que usar indicación de versores ni tengo que ponerle signo. ¿Sí? Si yo digo que el módulo de ese vector es 5, yo digo que es directamente 5 y no 5i, ni 5j, ni 5k, ni 5 nada, porque yo solamente cuando estoy indicando un módulo, estoy indicando un número únicamente. Para determinar el ángulo uso arco tangente. Ustedes saben que cuando quieren conocer un ángulo en general, cuando se trabaja con trigonometría, para determinar el ángulo, yo voy a determinar el arco tangente de seno sobre coseno. Entonces, en este caso, si es un triángulo rectángulo, el seno estaría dado en el cateto opuesto y el coseno en el cateto adyacente. ¿Sí? Ahora, si yo lo analizo, en nuestro caso va a ser arco tangente de BY sobre BX, o sea, del valor que me representa en el eje Y sobre el valor que representa en el eje X. Pero ¿de dónde sale esto? Recuerden ustedes que por trigonometría sabían que seno de alfa o seno de tita, si lo quieren ver en general, seno de tita, ¿a qué era igual? A cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de tita era igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de tita era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Eso sale de las identidades trigonométricas cuando se estudia esa parte en general, o sea, eso es para un análisis general. Si yo particularizo para el caso que estamos estudiando, yo si quiero determinar la tangente y voy a ver cuál es el cateto opuesto es el representado por B sub y el cateto adyacente es el representado por B sub X. Entonces, como yo conozco esos dos valores son datos, puedo determinar el valor del ángulo. Entonces, de esa forma, a mí me queda la representación como está ahí abajo. 5,53 grados. ¿Hasta ahí sin problema, chicos? Sí, Sí, profe. profe. O sea, ¿Puede básicamente esperar, lo que es el ¿puede esperar un módulo ratito hasta que copie? Sí, sí, sí. Yo le iba a pedir si lo podía explicar todo de nuevo, profe, porque la verdad es que me perdí. ¿Desde dónde? No, desde el principio del todo. Me Ajá. perdí más o menos. No, Bueno, profe, me sí, perdí. se cortó, a la última persona que habló no lo escucho. Que yo también me perdí, digamos. Si podría Bueno, volver a repetir. sí, no hay ningún problema. Voy a ir un poquito lento porque Muchas sí, gracias. tiene conceptos que por ahí ustedes tienen que incorporarlos
si es que nunca lo vieron. Ya vamos a volver a esta, vuelvo para atrás un segundo. Profe, Nosotros ¿usted ayer me habíamos graba en visto, clase? ¿qué Si le usted pasa, graba la Priscila? clase. Que si usted No, graba la clase. tienen que tomar apuntes de las clases. Ah, Se bien. quedó en que no se iba a grabar las clases con los docentes. Bien, ustedes pueden definir un vector, o sea, el vector era un segmento que tenía, o un elemento en el espacio, que tenía características especiales. ¿Cuáles eran esas características? Había un punto de aplicación que definía mi vector. Ese vector tenía un módulo. El módulo es el tamaño de ese vector. Tiene una dirección, que la dirección es con respecto al ángulo que hay con respecto a la horizontal, y tiene un sentido. O sea, eso me define a mí un vector. Y yo les había dicho en algún momento, préndome agua. Hoy tengo destruida la garganta. Yo les había comentado en algún momento que había fenómenos físicos, ¿sí?, que yo necesitaba definir, o sea, que no me bastaba con un número. Si alguien me pregunta qué hora es, no hay problema, son las 5, son las 8, son las 18:30. Yo puedo decir con un número cuál es el valor de la hora. Son las 18:30 horas, pues. Pero si yo necesito determinar una fuerza, por ejemplo, o alguien me pregunta la velocidad o el desplazamiento de un móvil, no me basta solamente decir cuál es el valor del desplazamiento. Ahí es necesario indicar la dirección, indicar desde dónde hasta dónde estoy considerando para poder determinar cuál es la velocidad. Si ustedes preguntan, por ejemplo, bueno, a ver, un móvil que va de Tucumán a Termas, ¿a qué velocidad va? Y bueno, hay que ver el desplazamiento o qué desplazamiento realiza. Y habría que ver cuál es el tramo que lleva a cabo, habría que ver cuál es la dirección que posee o que toma, ¿sí? Hay varias cosas que se van a tener que tener en cuenta para poder definir completamente ese desplazamiento que realiza el móvil. No basta decir si se mueve a 50 kilómetros por hora o a 200 kilómetros, a 100 kilómetros. No basta decir eso. Tiene que haber otras características que lo van a definir. Bueno, ahí aparecen estos vectores, o por ejemplo una fuerza en un bloque, ustedes, o en un ascensor. Hagamos algo mucho más gráfico. Ustedes tienen un ascensor y para definir si un tensor o si un cable lo va a soportar al ascensor, ustedes tienen que hacer un análisis de vectores que van a aparecer debido a fuerzas que se van a producir en el ascensor. Y para eso van a tener que tener en cuenta que esas fuerzas van a tener que tener o sea, sobre el ascensor se va a producir una tensión que se va a deber al cable, otra que se va a deber al peso, y todas esas van a estar definidas por un punto de aplicación, por una dirección y por un módulo, el cual lo van a tener que tener en cuenta para, por ejemplo, decir si el ascensor sube o si el ascensor baja según la fuerza que se está produciendo en él. Entonces, por eso es la importancia de la definición que vamos a hacer de los vectores. Entonces, antes de aplicar el concepto de vector, vamos a analizar qué es un vector. Un vector nosotros lo podemos definir mediante lo que se llama, o lo podemos representar, mediante lo que se llama un par ordenado. Un par ordenado ahí puse, para los que no saben qué es un par ordenado, puse un apunte muy cortito en el aula para que lo lean, ¿sí? Ahí está establecido qué era el par ordenado y cómo se representa. ¿Qué implica que sea un par ordenado?
que tiene una posición determinada para definir algo y que yo no puedo cambiar la posición de los valores porque no es lo mismo. Es decir, no es lo mismo que yo diga que el vector, el par ordenado que lo define al vector es 3, 4, a que yo diga que es 4, 3. El par ordenado está representado por un valor XY, que ese valor XY yo lo voy a representar en ejes coordenados, ¿sí? Siempre el primer valor del par ordenado va a ser X y siempre el segundo va a ser Y. Entonces, si yo tengo que representar el valor 3, 4, yo voy a ir a los ejes coordenados y voy a buscar el valor 3, el valor 4, y ese va a ser mi par ordenado 3, 4. ¿Sí? Ahora, yo, como solamente tengo un par ordenado, se supone que el vector inicia en el origen de coordenadas. Si a mí me dan dos pares ordenados, que ya vamos a ver en un ratito, me lo están dando dentro del plano, pero no en el origen de coordenadas a mi vector. Cuando yo tengo el par ordenado, trazo una línea que une el origen con el par ordenado y tengo el vector. Otra forma de representar el vector es mediante versores unitarios. Y los versores unitarios están representados por la letra I y la letra J, que son versores, o sea, los versores son vectores que están unidos en el origen, ¿sí? Entonces, tienen valor 1 y se relacionan con el valor numérico que yo poseo. En este caso, para escribir que tengo un versor en el eje X, yo lo represento como 3i. Y tiene, fíjense, un circunflejo, es como un sombrerito de arriba, eso me está representando un versor. Un versor, acuérdense, es un vector unitario. Luego, si yo quiero representar J, lo voy a representar como, en el eje Y lo voy a representar como 4J. ¿Sí? Si en vez de tener 3, 4, yo tuviese mi vector como 4, 3, el punto que yo voy a representar es uno que en el eje X es 4 y en el eje Y es 3. O sea que mi punto va a estar aquí, ¿sí? Por lo tanto, mi vector es diferente. ¿Por qué? Porque va a ser este mi vector nuevo. Este sería de mi par ordenado 4, 3. Entonces, observen, son dos vectores que tienen ángulos diferentes. Este va a ser beta. Entonces ya no pueden ser los mismos vectores, son diferentes. ¿Cómo lo representaría este? En forma, con sus versores, lo voy a representar como 4i más 3j. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Los chicos que estaban perdidos, pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Ok, fantástico. Entonces, observemos que nosotros acá tenemos un triángulo rectángulo, es lo que se forma con nuestro vector. Entonces, al tener un triángulo rectángulo, una tercera forma de representar mi vector es en forma polar. En forma polar implica escribir el módulo del vector, coma, punto y coma, el ángulo del vector. Esa es escribirla en forma polar para nosotros en física. ¿Cómo hago para determinar el módulo del vector? Recuerden que el módulo del vector es un valor numérico sin signo. Es un valor siempre positivo.
¿Cómo hago para determinar? Empleo teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado era igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. En nuestro caso, lo voy a borrar, supongo que ya habrán copiado si no, no interesa porque es solo una, para que observen la diferencia. Si ustedes observan la ecuación y observan el triángulo rectángulo, nuestra hipotenusa va a ser esta, ¿cierto? Esta es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. El cateto opuesto es el cateto opuesto al ángulo. Si este es alfa, este es el cateto opuesto, y el adyacente es el cateto que está adyacente al ángulo. ¿Sí? Entonces, si yo hago el reemplazo, esto va a ser b al cuadrado igual al cateto opuesto, lo vamos a representar, comencemos por el adyacente. Al cateto adyacente lo vamos a representar como bx al cuadrado más al adyacente by al cuadrado. ¿Sí? Entonces, para encontrar el módulo de mi vector, yo lo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada. Como es una igualdad, en los dos lados saco raíz, entonces se simplifica la raíz con ese 2 y me queda de esta forma expresada. Entonces, de esa forma, yo voy a determinar o encontrar el módulo, o sea, el tamaño del vector. ¿Sí? Es la forma de usar con Pitágoras. Ahora, para determinar el ángulo alfa, voy a pasar la diapositiva. Lo que está escrito, la última ecuación está escrito en la siguiente diapositiva. Y acá podemos tener o podemos encontrar... Espere, profe, ¿puedo volver un Sí. ratito para atrás? Que no llegué a terminar de copiar. No hay problema. Ahí está, profe. Ahora, no, se han ido el sábado y han vuelto. Ok. Entonces nosotros acá, bueno, se borró lo que tenía antes. Nosotros habíamos dicho que usando trigonometría podíamos determinar el ángulo porque sabíamos que seno de tita era cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de tita era cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente de tita era cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, si yo voy a analizar quién era el cateto opuesto y quién era el cateto adyacente, esto es como poner B y sobre Bx, ¿sí? Y para sacar el arco tangente, o sea, para determinar el ángulo, si ustedes quieren conocer el ángulo tita, es arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, si van a una tabla trigonométrica, ustedes van a encontrar estas expresiones que están acá, ¿sí? Entonces, para determinar alfa en nuestro caso, vamos a tener que es el arco tangente de cateto opuesto, que era B sub y, sobre cateto adyacente, que es B sub x. Observen que ahí dice el ángulo es positivo en el sentido antihorario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, ninguna, profe. Buenísimo. Entonces en este siguiente, acá estaba lo que pensaba que en el anterior. No está de más que esté otra vez. Entonces acá habíamos hecho un cálculo numérico, ¿sí? Estamos usando Pitágoras para determinar el módulo
conocíamos los catetos, podemos determinar sin problema, y al conocer los catetos también podemos sacar el ángulo. Bien, ahora alguien ayer preguntó, ¿qué pasa si no está en el origen? Bueno, veamos qué pasa cuando el módulo del vector lo genero a partir de las coordenadas y no necesariamente está en el origen. Observemos. Tenemos, si no está en el origen, el vector me tienen que dar a mí las dos coordenadas cartesianas que me definan dónde se encuentra el vector. En este caso, el punto A está en x1, y1, el punto B en x2, y2. Entonces, yo tengo, si mi vector es AB, yo lo voy a dibujar de esta forma y la flecha va a estar en B. Pero si mi vector fuese BA, ojo que no es lo mismo. Si mi vector fuese BA, significa que empiece en B y termine en A. Por lo tanto, la flechita tendría que ser de esta forma. Entonces, ustedes tienen que estar atentos cuando, si les llegan a dar pares ordenados, el vector si es AB o si es BA, ¿sí? O como esté representado, lo que le estén representando. En nuestro caso es AB, por lo tanto, la flecha está bien marcada de A hacia B. Para determinar el módulo se hace de la misma forma, pero esta vez lo que yo tengo que hacer, observen, es x2 menos x1. Si ustedes analizan, lo que estoy haciendo yo es obteniendo este valor con x2 menos x1. x2 menos x1 obtengo ese valor. Y después y2 menos y1 estoy obteniendo este valor que está acá, ¿sí? Lo que hago no es otra cosa que representar o bien proyectar sobre los ejes mi vector. Yo acá con ese valor estoy proyectando y estoy midiendo esta parte. Y con este valor estoy midiendo esta otra parte de mi vector para determinar el módulo. Entonces acá, por ejemplo, podría obtener x2 menos x1 al cuadrado, voy a obtener este tamañito, y y2 menos y1 al cuadrado, este tamañito. ¿Sí? Entonces, acá hay un ejemplo. Por ejemplo, A es 1, 1, o sea, aquí es 1 y aquí es 1. B es 3, 2, o sea, 3, 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar el módulo es 3 menos 1, o sea, 2 al cuadrado, que sería la proyección en el eje X, y la proyección en el eje Y va a ser 2 menos 1, 1, y de esa forma ese tamaño tendría que ser raíz de 5. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, ninguna. Bueno, No. continuemos. Ahora vamos a ver si hacemos un ejemplo. Dice, acá nos pregunta, ¿cuál de los siguientes vectores tiene mayor módulo? Para determinar el módulo, ¿qué tengo que hacer yo si me dan el vector expresado con sus versores? ¿Quién me cuenta? Sacar Pitágoras. Exactamente, aplicar Pitágoras para determinar el módulo. Entonces yo voy a poner BA, por ejemplo, va a ser el primero, lo tengo que hacer a todos para determinar cuál es el mayor, va a ser igual a la raíz de 8. Fíjense que estoy poniéndolo al cuadrado, más 8 al cuadrado. Vayan calculando. En el segundo caso,
B sub B va a ser la raíz de 2 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. En el tercer caso va a ser la raíz de 16 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y en el último caso va a ser la raíz de menos 8 al cuadrado más menos 11 al cuadrado. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Por qué le pongo paréntesis a cada número? ¿Qué les parece a ustedes? Para que no se simplifique con el 2 de la raíz. Para que no se simplifique con el 2 de la raíz. No se va a simplificar con el 2 de la raíz. Por el tema de los signos, profe. Bien, por el tema de los signos. Les pongo, o sea, ¿necesitan ponerle paréntesis? La verdad que no. Pero sí les pongo paréntesis para que ustedes noten que yo a los signos negativos los voy a elevar al cuadrado. Entonces, menos 8 al cuadrado, menos 11 al cuadrado. Si ustedes no le ponen los paréntesis, van a elevar menos 8 al cuadrado sin paréntesis y le va a quedar menos el valor elevado al cuadrado. Yo sé que hacen eso, por eso es que hago esa advertencia, ¿sí? Otra cosa que tienen que notar, Pitágoras siempre se suma. Por más que yo tenga valores negativos, siempre se suma Pitágoras. Nunca se resta. Acá no es menos 8 al cuadrado, menos 11 al cuadrado. No, es menos 8 todo elevado al cuadrado más menos 11 todo elevado al cuadrado. Eso tengan en cuenta porque es un error muy común si ustedes no manejan Pitágoras de hacer eso, de que ustedes se olviden del signo y no lo eleven al cuadrado al signo también. ¿Sí? Bien, en el primer caso, ¿cuánto les da? 11,31. 11,31. En el segundo caso, vamos, son 80 personas. 10,19. Muy bien, 10,19. En el tercero, 16,12. muy bien, 12 me dijeron, ¿cierto? Y en el último, 13,60. muy bien. Entonces ustedes con los módulos pueden determinar cuál es el 13, vector. profe, el último. 13, profe. Ah, No, 13, 16. perdón. 3. 13,60. Bien. Ustedes con los módulos pueden determinar cuál es el mayor. ¿Cuál va a ser el mayor? 16. 16,2. 16,2. Este, ¿sí? El C. Ese sería el mayor de todos. Entonces, ustedes si lo miran me podrán decir, no, bueno, pero si a la vista se veía que era el mayor porque era 16,2. Sí, bueno, pero este podría haber sido menos 21 y menos 11 y capaz que no se daban cuenta porque este iba a ser el mayor. Es importante hacer los cálculos también. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No. Bien. Si figura ya con signo menos es porque ya sería negativo todo. Todo es menor que el número natural. ¿Cómo? Disculpa, volverme a preguntar. Si figura sin hacer todo ese cálculo, si me figura que es número alto, obviamente es porque es mucho mayor que un número negativo. Si fuera negativo, todo estaría, No. ¿cómo le digo? Estaría siendo mucho menor que un número natural. No, Sería porque en sentido antihorario. estamos hablando del módulo del vector, del tamaño del vector. Ojo con eso. Pero el tamaño no puede correr también para el lado antihorario, para negativo. Sí, ¿no? o sea, no, pero para una cosa es dónde se encuentre ubicado el vector y otra cosa diferente
es el tamaño que tenga el vector. Te hago un ejemplo. Suponete, veamos cuánto podemos graficar de esto. Si vos graficas el primero, ¿en qué cuadrante está el vector? ¿Ubican los cuadrantes del plano cartesiano? Primer cuadrante. No, profe. Segundo cuadrante. De abajo tercero y el de abajo la derecha Tercero cuarto. y cuarto cuadrante. ¿Sí? Así se los nombra. Bien. Observen. Si ustedes tienen 8i más 8j, ¿a dónde va a estar el punto del par ordenado de su vector? 1, 2, Primer 3. cuadrante. En el primer cuadrante. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que los puntos se van a unir acá. Y este va a ser su vector A. ¿Sí? Ahora, su vector B dice 2 menos 10. X es 2 positivo. Y es menos 10. Y así hasta abajo, que sea menos 10, no llego más abajo. Entonces, tú ves, ¿para qué? Esperen que corra la... Yo tengo aquí la línea de... Me está molestando. La puse arriba. El vector este va a estar acá abajo. Ahí, ¿sí? Digamos que acá abajo está 10. 16, 2. 8 y 8, 16 por acá. Y 2 más o menos, qué sé yo, por acá. Entonces su vector va a ser ese. En realidad va a ser más abajo. Este va a ser C. Este va a ser B. Y el D va a ser menos 8 menos 11. O sea, bien abajo para allá. Eso es lo que yo estoy graficando. ¿Sí? El primero, esto es 8, 8. El B es 2 menos 10. El C es 16, 2. Y el D es menos 8 menos 11. O sea que, ¿yo qué les pido? Les pido el tamaño del vector. El módulo del vector es el tamaño. Entonces, no importa en qué parte del cuadrante esté, va a tener un tamaño mayor que 0. Siempre. 0,5, 0,8, 0,1, 1, 100, 1000. Va a ser mayor siempre. Nunca puede ser un número menor que 0, porque es un valor de un módulo. ¿Sí? Entonces, observen, si X y Y son positivos, siempre el vector va a estar en el primer cuadrante. Si X es positivo y Y es negativo, va a estar en el cuarto cuadrante. Si X es positivo y Y es positivo, primer cuadrante, y si ambos son negativos, en el tercer cuadrante. ¿Se ve eso, chicos? Sí. Sí. Bien, Sí, sí. ahora quiero saber si la persona que me planteaba del valor negativo tiene algo para sí, comentarme. Ya está. ya entendí. Pensé Bien. pensé que si estaba en el cuadrante negativo, pensé que sería el vector más chiquito, menor Claro, vector. No, depende de No tiene nada que las ver. coordenadas. Bien, no, me importa que les haya quedado clarito eso. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, gracias. ¿Ya copiaron? El resultado que era siempre positivo, profe. Siempre. El módulo siempre el resultado es positivo.
más allá de que el vector sea positivo o sea negativo, el módulo siempre es positivo. A ustedes les pueden pedir que lo expresen, por ejemplo, a una velocidad en forma vectorial, entonces tienen que considerar la dirección, considerar el sentido, ¿sí? Y el módulo. Es decir, ustedes tienen que decir, por ejemplo, que la velocidad es de 3i más 4j. ¿Por qué? Porque no va derecho en el eje X, sino tiene una desviación hacia el eje Y, si yo ubico en un plano lo que estoy analizando. Si fuese derechito en el eje X, yo diría que mi velocidad es de 3i, por ejemplo, y ahí estoy definiéndolo en forma vectorial. Ahora, si a mí me pide cuál es el módulo de la velocidad, si me pide el módulo de la velocidad, yo lo único que voy a hacer es calcular un valor numérico, sin tener en cuenta qué dirección tiene, si tiene qué sentido tiene, si es I, si es J, si es K. No voy a tener en cuenta eso. ¿De acuerdo? Lo mismo ya vamos a ver ejemplos cuando estemos más no tanto ahora en fuerza, sino cuando pasemos a la unidad 3, ahí les va a quedar súper, súper claro cuándo van a escribir o cómo van a escribir una cosa u otra. Vayamos al siguiente ejemplo. Espere, profe, espere. Sí. Ah, ya terminé, espere. Listo, ahí está, profe. Gracias. Bueno. Ok. ¿Cuál de los siguientes vectores forma un ángulo de 45 grados con la horizontal? ¿Cómo van a hacer para determinar cuál forma un ángulo de 45 con la horizontal? ¿Qué les está pidiendo? Alfa. Alfa, ¿a qué era igual en forma general? Arco tangente. Arco tangente, ¿de quién? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Bien, entonces sería nuestro Y sobre X, ¿sí? Porque nosotros habíamos representado que esto era XY más YJ, ¿se acuerdan? Entonces lo podemos poner como arco tangente de Y sobre X, para ponerlo en forma general. Entonces, alfa A va a ser igual a arco tangente. En realidad, mirándolo nada más, ustedes pueden determinar cuál es el que tiene 45 grados. Pero lo vamos a hacer paso por paso para que no quede dudas. Arco tangente de, en el primer caso va a ser 8 sobre 4. Profe, Vayan calculando, ¿sí? ¿puede ser que el B sea el que tiene 45 grados? Vemos, por eso vamos a hacer el cálculo. Arco tangente de B, fíjense, menos 2 sobre 2. Tengan en cuenta que para sacar el ángulo tienen que tener en cuenta los signos. Acá sí es muy importante el signo que está delante del número. Alfa C va a ser igual a arco tangente de 2 sobre 2 y alfa D va a ser igual a arco tangente de menos 1 sobre menos 8. Bien. En el primer... una consulta. Sí. ¿Por qué en el arco tangente B queda menos 2 sobre 2? ¿En el B? Sí, profe. Porque tenés que el número sí o sí va acompañado con el signo para sacar el ángulo. Lo calculemos al ángulo y les digo por qué. Porque lo vamos a hacer gracias. gráfico. Bien. ¿Cuánto es el arco tangente de 8 sobre 4? 63,43. Bien, pongamos 63 numeritos redondos.
¿Cuánto es el arco tangente de menos Sí, creo, 2 profe. sobre 2? Menos 0,01. No puede ser. Ah, tal vez lo puse mal. A ver. Menos 45, creo. Menos 45 grados. Menos 45, ¿verdad? Menos 45. Arco tangente de 2 sobre 2, 1. 45 grados. 45 grados. Arco tangente de menos 1 sobre menos 8, 82 grados, 87. no puede ser. Fíjense bien. Menos 83,65. ¿Están seguros? Sí, 82 profe, así me menos sale a como mí. 87. A ver. Arco tangente. Ah, no, lo puse al revés yo. ¿Y el resto qué pasa? 7,12 A mí pues. me da de Ahí sí. 0,12. 7,1. Bien, ahí sí. 7 grados. Bien. Veamos por qué es la importancia que me preguntaban recién del signo. Hagamos ejes coordenados, ¿sí? Nosotros acá A vamos a representar como 4, X4, Y8, acá tendríamos el 4,8, este vendría a ser A, el B es X2, Y menos 2, este sería el B, el C es X2, Y2, o sea que sería este que está acá, y el D es menos 8, menos 1. Bien, más o menos observen, no está muy lindo graficado, pero considerando que estamos a mano alzada en la virtualidad. Ok, entonces alguien me preguntaba el signo menos. Miren de importante que es el signo menos, porque acá, Profe, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Un compañero solicita que lo acepte porque se le cayó el internet. Sí, ya. Parece. Ya Ya debe haber Se entrado. había caído, ya. Ah, listo, listo. Sí, no hay Disculpe, problema, profe, yo por ¿puede? ahí puedo demorarme un ratito, pero los veo que están y ya los ingreso, no hay problema. Ah, bien, bien. Puede continuar, profe, disculpe. Sí, no hay problema. Bien, le voy a cambiar de color para que veamos los ángulos. Entonces, ese es el ángulo del C, del 2,2. Y este es el ángulo de el B, el 2 menos 2. ¿Ven la diferencia? Aparece una proporción áurea. ¿Parece que? No, que cuando hice ese espiral me hizo acordar las proporciones áureas. Uy, Dios. Bien. Bueno, yo lo puedo ver. Siempre lo tengo que considerar desde el eje X a los ángulos, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá puedo ver, este es otro ángulo, ¿sí? Y este es otro ángulo. ¿Lo puedo ver desde el otro lado? Sí, lo puedo ver desde el otro lado y puedo decir que es un ángulo negativo, el que tengo ahí, ¿de acuerdo? Entonces, observen que no es lo mismo que yo tenga 2i menos 2j, que es este caso, a que yo tenga 2i más 2j, que es este caso. Por lo tanto, es importante considerarlo a los signos. El caso es menos 45, que sería este, menos 45, y en otro caso sería 45,
Apaguen los micrófonos, por favor, si no Silencio en ese hablan conmigo. micrófono. Disculpe, profe, disculpe. Ok. Y este otro va a ser 45 positivo. ¿De acuerdo? Entonces, menos 45 es este y 45. Ahora, si a ustedes les pidiesen la dirección y les da menos 45, ustedes lo que tienen que hacer es poner ya sea menos 45 o ya sea 315. ¿Sí? En realidad, tendrían que poner 315 porque se lo tiene que considerar al ángulo en sentido antihorario desde el eje X. O sea, cuando hagan el cálculo no les va a dar el valor 315. Pero si ustedes a los 360 grados les restan los 45, les va a dar el valor que les tiene que dar de dirección. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el vector que tenga los 45 grados? El C. ¿Preguntas hasta ahí? Profe. Sí. Cuando dice ahí desde el ángulo 45 grados con la horizontal, ¿qué significaría con la horizontal? Que sería desde el ángulo X, desde la línea Desde el eje X. X, sí, Desde exactamente. el eje X, eso significa con la horizontal. Exactamente, con esa horizontal. Es la única horizontal X positiva la que tienen que tener en cuenta. Profe. Sí. Disculpe, ¿no? Quizás sea un poquito medio tonta la pregunta, pero me perdí un poquitito, papá, no me están dando el resultado, por ejemplo, de cuando se arcaba el arco tangente, por ejemplo, de 8/4 para que me dé 63 grados. No me da. ¿No te da el resultado? ¿Me puede rectificar, por favor, esa parte, cómo sacarlo? Claro, cómo sacarlo, porque capaz que yo estoy haciendo mal. En la calculadora, primera pregunta, ¿la calculadora la estás trabajando en grados? Sí. ¿Sí? Si vos pones Sí. seno de 90, ¿te da 1 como resultado? Ya le digo. Sí. Bien. Entonces, en la calculadora vos tenés que poner inversa de tangente, o sea, A tan, creo que es el valor que te tiene que, o sea, la fórmula que te tiene que aparecer. No es tan, sino es A tan. Ah, es A tan. Dice como Shift en la calculadora el botón. Claro, tenés que poner Shift tangente. Apretar el botón de tangente y ahí en la pantalla aparece como tangente a la -1. O tangente a la -1 también, sí. Esa es otra forma. Sí. O A tan Ahí o está. tan a la -1. Y de ahí ya pones el valor 8 dividido en 4, cerra paréntesis y te tiene que dar el... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, profe. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Pasemos a hacer otro ejemplo. No, profe. Dice, dadas las coordenadas de los puntos pares ordenados que marcan el origen y el extremo de los siguientes vectores, primero ubicar estos puntos en el plano y dibujar los vectores. ¿Sí? Es lo primero que se pide. Lo segundo, considerando las coordenadas, determine el módulo de cada vector. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero, este ejercicio está en la cartilla, lo buscan y lo hacen. Yo los guío cómo hacerlo, ahora les voy a poner todos los vectores, pero después vamos a sacar el módulo de uno solo. Y yo les voy a dar el resultado de los otros para que ustedes después lo comparen. Bien, entonces, el primero les decía, el vector AB, el punto A está en 1, 1. Perdón, en menos 1, 1. Entonces, en X menos 1, Y1. Ahí estaría el primero. Ese sería el punto A. El punto B lo tienen en menos 6,
4. Menos 6, 4. Acá sería el punto B. ¿Sí? Entonces, entre esos dos valores tienen que trazar ustedes una línea. A ver, voy a tratar de... Que corte el eje, ¿verdad, profe? O sea, no es de un punto a otro, sino que vaya no. derecho sin fin. Es de un punto a otro. Ah, bien. Es de un punto a otro. Ustedes lo tienen que hacer con regla. ¿Sí? Es de un punto a otro. De A a B. Porque AB les dice que es el vector. Su vector es AB. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente es el vector CD. Es el C está en 1, 1. El C está en 1, 1. Y el D está en 6, 3. 6, 3. 6, 3. El 3. ¿Sí? Entonces, otra vez yo voy a marcar. Y ese va a ser mi vector. Este va a ser AB. Y este va a ser mi vector CD. ¿Sí? Luego, les daba el valor del vector EF. El E es menos 2, menos 1, menos 2, menos 1. Y el F les estaba dando en menos 6, menos 6. Menos 6, menos 6. Este es el F. Este es el EF. ¿Sí? Y el último que les daba era el 1 menos 2G. Es 1 menos 2G. Y H era 3 menos 6. Menos 6. 3 menos 6. A ver cómo podemos dibujar esto. Esperen que le encuentre el ángulo de... Ahí. Bien. Entonces es G. Este es GH. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen graficado sus 4 vectores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, profe. Buenísimo. No, profe. Entonces, ubique estos puntos en el plano, dibuje los vectores, ya lo hicimos. Considere las coordenadas. Determine el módulo de cada vector. Entonces, para determinar el módulo de cada vector, nosotros lo que vamos a hacer es ver el tema de coordenadas, ¿sí? Y habíamos visto que la ecuación planteaba lo siguiente. Decía que el vector, el módulo del vector AB va a ser igual a la raíz de x2 menos x1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces, yo de cada vector voy a tener que hacerlo de esta forma, ¿sí? El vector AB tenía, estaba en, a ver,
Ustedes anoten. Acuérdense, AB es menos 1, 1A y B es menos 6, 4. ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Bien. Entonces, para determinar el módulo, vamos a reemplazar, ¿sí? X2, ¿a qué era igual? Menos 6. A menos 6, menos X1, que era Menos 1. menos 1, eso elevado al cuadrado, más Y sub 2 era 4. 4, menos Y sub 1 era 1. 1, elevado al cuadrado. Bien. Tienen acá, menos por menos se hace más, por lo tanto voy a tener acá menos 5 elevado al cuadrado, o sea, ¿cuánto es eso? 25. 25. Y ya les voy a explicar por qué lo voy a escribir de esta forma. Primero, o sea, no le pongo el resultado final, sino lo escribo por par. Y acá ustedes tienen 3 elevado al cuadrado, 9. ¿Sí? Y recién ahí yo calculo el módulo. ¿Sí? Vayan calculando el módulo y vayamos sacando el CD. ¿Cuánto es? Disculpe, profe, ¿de dónde sale el 9? 4 menos 1, 3. 3 elevado al cuadrado, 9. Ah, ya. Disculpe, ¿Sí? disculpe. Lo que hice fue escribirlo a este valor y a este valor. Y ya les voy a explicar por qué después. O sea, no puse todo el valor en la calculadora, sino lo escribí por partes porque me va a servir. Bien. CD, ¿se acuerdan los valores? Si no, ya lo ponemos acá. Sí. Muy Yo bien. lo tengo impreso, así que cualquier cosa. Fantástico. Bien, entonces vos me vas dictando. Entonces, en CD, ustedes van a tener el valor de X2 igual a ¿cuánto? 1. ¿X2 está segura? Sí. Ah, no, perdón. 6. Ah, bien. Estaba mirando mal. 6 menos 1. 1 al cuadrado más 3. 3 menos 1. 1 al cuadrado. ¿Sí? Acá hacemos lo mismo. Primero resolvemos los X y resolvemos los Y. Tenemos 6 menos 1, 5, al cuadrado 25, más 3 menos 1, 2, al cuadrado 4. Bien. ¿Cuánto da el primer módulo? ¿Ya calcularon? Sí, me da 5,8 a mí. Muy bien. ¿Y el segundo módulo? 5,3. ¿Coma 3 o coma 4? 4, porque es 38. Redondeando, 4. Muy bien. Ajá. Coma 4. Ok. Entonces ustedes ahí ya tienen los módulos. De la misma forma tienen que obrar con los otros resultados. No sé si me pedí algo más el problema. Ah, no. Determinen las coordenadas, el módulo, bien. Y si ustedes quisieran determinar los ángulos, ¿cómo harían? Ustedes saben, ¿sí?, que el ángulo, le vamos a poner tita AB, va a ser igual a arco tangente ¿de quién? De Y sobre X. Y en nuestro caso, ¿qué tendríamos que poner ahí? ¿Qué les parece? En el caso de AB. ¿Quién sería X2 Y? menos X1. Ajá, bueno. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X2 X1. menos X1. ¿Sí? Entonces, en el caso de AB, el arco tangente voy a escribir ¿de quién?
¿De quién? De 3. ¿Sí? ¿Sobre quién? Menos 5. Menos 5. Sobre menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma, a ustedes les va a salir el ángulo. ¿Sí? Les va a dar un ángulo negativo. Pero ese ángulo negativo, ojo, ya después vamos a ver bien esa parte, porque el ángulo negativo que les está dando no es, o sea, es. Vayamos al anterior. El ángulo, fíjense que les va a dar a ustedes va a ser este ángulo, ¿sí? Que es el mismo que este. O sea, ese es el ángulo que les va a dar a ustedes, ¿no? Después tengan en cuenta nada más eso. Ay, se me borró sin querer. Bien. Lo mismo después vamos a ver mejor los ángulos. Lo que me importaba ahora es el tema de módulos. Hasta el momento llegamos con módulo a lo que vimos. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Sí, no entiendo muy bien de dónde sale el 3 sobre menos 5, digamos, ¿no? Sí, No eso, entiendo. profe. Observen acá. Ustedes tienen arco tangente de y sobre x para determinar el ángulo AB. ¿Hasta ahí me siguen? Que era lo que habíamos visto antes. Sí. Bien. Pero y, ¿sí? Es x2 menos x1. Y x es y es y2 menos y1. Y x es x2 menos x1. Como ustedes tienen las coordenadas y sus coordenadas, las vamos a escribir acá las coordenadas. A era menos 1, 4. A ver. No, era menos 1, 1. Menos 1, 1, tenés razón. Y el B es menos 6, 4. Menos 6, 4. 4. Esas eran las coordenadas que tenía. En donde esto es X, esto es Y, esto es X y esto es Y. ¿Sí? Este sería XA, YA, XB, YB, o si le quieres poner 2 y 1, le vas a poner, el 2 es el fin del vector, el 1 es el inicio del vector. Si tu vector inicia en A y termina en B, este va a ser 2 y este va a ser 1. O sea que este va a ser X1, Y1, X2, Y2. ¿Sí? Cuando lo escribas acá, vos vas a tener X2, Y2, perdón, es 4. A ver, lo vamos a escribir acá. Va a ser, Y2 dijimos que es 4 menos 4 menos 1. Menos 1. Y X2 menos X1 va a ser Menos 6 menos 6 menos 1. menos 1. ¿Sí? Entonces a vos te va a quedar arco tangente de 3 sobre menos 5. Y ese va a ser el ángulo que vas a calcular. ¿Está más claro de dónde sale? Sí, profe. Sí. O sea, estabas reemplazando la fórmula de arco tangente de Y1 menos Y2 y X2 menos X1. Ese es el reemplazo de todo eso. Exactamente, así es. Eso es lo que acabamos de hacer para poder determinar el ángulo. Ahora sí es que no sé. Ok, bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Bien, continuemos un poquito. Ahora vamos a ver la clasificación de los vectores. ¿Sí? Los vectores se van a clasificar en iguales o bien equipolentes, se les llama también, colineales, opuestos o concurrentes.
En el primer caso, dos o más vectores son iguales si tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido, que sería la primera imagen que podemos ver allí. Dos o más vectores son colineales cuando tienen la misma dirección. Observen, en este caso, no están, o sea, no son, tienen la misma dirección todos y están en una misma línea también. Por eso son colineales. En cambio acá, acá en este caso cumplen todo, el mismo sentido, la misma dirección, el mismo módulo. Pero acá pueden no tener el mismo módulo, pero sí tienen la misma dirección. ¿Sí? Eso se les llaman colineales. Después tenemos los vectores opuestos. Dos vectores son opuestos si tienen la misma dirección y módulo, pero distinto sentido. Por ejemplo, a uno lo represento como A y al otro como menos B. O sea, A es igual a menos B. De esa forma son iguales opuestos, pero tienen misma dirección y módulo. Unos vectores que son muy interesantes son los que siguen, que son los concurrentes. Son vectores que tienen el mismo punto de origen, el mismo punto de aplicación, tienen el origen ambos vectores. Nosotros cuando hacemos análisis, ahora los próximos que vamos a comenzar a hacer, son vectores concurrentes porque parten del origen. Parten del origen y de ahí yo hago el análisis. ¿Sí? Bien, ahora ¿qué pasa? Profe, ¿podría ¿Sí? volver un ratito después a los iguales? Iguales. Sí. ¿Qué pasa con Gracias. esto? Porque, es que no, en la fotocopia no me salió esa parte de los dibujitos, por eso lo quería copiar. Ya está. Ok, pero esta diapositiva yo después la pongo en el aula, ¿no? Sí, igual Lo es que que a mí me tienen gusta que hacer, bueno, lo que tienen trabajar que con hacer fotocopia. ustedes es copiar la ejercitación, por favor, eso no está, pero todo lo que está impreso lo pueden ver después. ¿Puede poner la de Gracias. opuesto 2 segundos, por favor? ¿Qué cosa? La de opuesto. La siguiente. Ah, perdón. Opuestos. Sí. Ah, bien. Ok. Entonces, en esto tenían misma dirección, igual módulo, pero son de sentidos opuestos. A uno lo voy a representar como A y al otro como menos B. Los concurrentes eran los que tenían el mismo punto de origen. No necesariamente tienen que tener mismo módulo, no necesariamente tienen que tener la misma dirección, ¿sí? Pueden tener cualquiera. Ahora vamos a ver algo importante que son las operaciones que podemos hacer con los vectores. Las operaciones que podemos hacer con vectores son suma, resta, producto de un escalar por un vector, de un número por un vector, o un producto escalar o un producto vectorial. Nosotros en el curso ahora no vamos a ver producto escalar y producto vectorial, solamente vamos a ver suma, resta y la multiplicación por un escalar. Por ejemplo, nosotros acá tenemos multiplicación de un número por un vector, ¿sí? En donde K es un número, si K es mayor que 0, tiene el mismo sentido que el vector. Si K es menor que 0, tiene sentido contrario. Entonces, acá tienen un ejemplo, tengo mi vector U, por ejemplo, yo lo multiplico por un escalar, por un número que es un medio, entonces si lo multiplico a ese vector, ¿qué le pasa a mi vector? Se reduce a la mitad. ¿Sí? En todo caso, si yo lo multiplicaría por 5, este vector se va a hacer 5 veces su valor original. Si K es mayor que 1, ¿sí? El vector se dilata o alarga, y si K es menor que 1, el vector se contrae o acorta. Entonces, en este caso, K sería un medio, entonces mi vector se acortó. En este caso, si yo lo multiplico a este vector por 2, se alarga. Pero, si yo lo multiplico por menos 1, este vector cambia de sentido, ¿sí?
En el caso de que K es 0, el vector correspondiente es un vector nulo. Vector nulo válido, sí es válido, yo puedo poner que tengo un vector nulo. Suma de vectores. La suma de dos o más vectores es otro vector cuyas componentes se obtienen sumando algebraicamente las componentes correspondientes de los vectores. Entonces observemos, nosotros acá tenemos un vector expresado con sus pares ordenados, o sea, tenemos dos vectores expresados con sus pares ordenados. Entonces, si yo esos dos vectores los quiero sumar, voy a tener que sumar sus componentes. Las componentes en X y las componentes en Y. Entonces, de esa forma yo voy a tener dos coordenadas que me van a dar el punto de la resultante. Ya vamos a hacer ejemplos para poder ver eso. Observen que acá son dos vectores que estoy sumando y no son dos pares ordenados que me representan un vector. Ojo con eso, son cosas diferentes. Si fuesen pares ordenados, yo diría que A y B es el vector AB, pero acá yo digo que es A más B, o sea que A es un vector, que A es un vector y B es otro vector, son dos vectores diferentes. Entonces, si yo quiero sumar para determinar en forma analítica las coordenadas del vector resultante, por un lado voy a sumar las coordenadas en X y por otro voy a sumar las coordenadas en Y. Y de esa forma yo voy a obtener un par ordenado que me va a dar mi vector resultante. Por ejemplo, si los vectores son colineales, ¿sí? Veamos. Colineales significaban que tenían igual dirección. ¿Qué puede pasar si son colineales? O sea, están en la misma dirección. A los dos vectores que apunten a la derecha, le pongo signo positivo, ¿sí? A los que apunten a la izquierda, le pongo signo negativo. Si los vectores son verticales, a los que apuntan hacia arriba, les ponemos signo positivo y a los que apuntan hacia abajo les ponemos signos negativos. Es decir, si yo tengo, o sea, todo vector que esté hacia la derecha o hacia arriba, tiene signo positivo. Todo vector que esté hacia la izquierda o hacia abajo, tiene signo negativo. Eso en especial cuando yo quiera hacer una suma gráfica, que es como vamos a ver en un segundito. Dice, yo tengo dos vectores. La resultante de los vectores A y B se encontrará al sumar ambos vectores que son colineales y como apuntan a la derecha, tienen ambos signos positivos, o sea, la resultante va a ser positiva. Si, por ejemplo, nosotros podemos observar acá, A tiene 4 unidades, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4 unidades, y B tiene 2 unidades, acá no estoy hablando de centímetros, estoy hablando de unidades, porque centímetros sería, o sea, con unidades yo generalizo más todavía. La resultante va a ser, como son colineales, va a ser la suma de ambas, ¿sí? Entonces yo acá puedo decir que el vector A más el vector B va a ser igual a 4 unidades más 2 unidades. O sea, 6 unidades. Eso lo puedo decir así y puedo hacer una suma algebraica, se llama, a esa suma, por el sencillo hecho de que son colineales, están en la misma dirección. Si los vectores no estuviesen en la misma dirección, ya no puedo hacer una suma algebraica. Eso, chicos, tengan muy, pero muy en claro, por favor. Para sumar vectores colineales de forma gráfica, colocamos el final. ¿Puedo volver un ratito, profe? Sí, vuelvo para acá.
Listo. Ok. Para sumar vectores colineales, vamos a colocar el final del primer vector con el inicio del segundo vector. El final del segundo vector con de un tercero y así sucesivamente. O sea que yo lo que tengo que hacer es tomar el vector A. Si yo sumo A más B, entonces al final de A lo pongo a B y saco la resultante total. Si sumo B más A, tendría que al final de B recién poner A y sumar. ¿Me va a dar lo mismo? En este caso sí, porque son colineales, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la resultante de A más B más C. Son colineales, por lo tanto podemos sumarlo en forma algebraica, pero ¿qué pasa con C? Es opuesto. Tiene sentido opuesto. Entonces nosotros vamos a sumar 3 más 2 menos 4. Y eso nos va a dar 1 y va a apuntar a la derecha. ¿Por qué? Porque el resultado es positivo. Si el resultado de la suma fuese negativo, apuntaría para el otro lado. Entonces veamos acá cómo tenemos. Entonces tenemos, ¿qué se tiene que hacer en este caso? Me olvidé de hacerlo, ya lo hagamos aquí. Es, al final del vector A, lo van a dibujar al vector B, lo dibujan al vector B, que tiene 2 unidades. Vamos a dibujar todos. El vector A lo van a dibujar ustedes para sumarlo. Luego lo dibujan al vector B, que tiene 2 unidades. Y el vector C va a estar dibujado desde el B con 4 unidades, pero en sentido opuesto. Entonces ustedes ahí pueden tener su vector resultante, que va a ser este, y que el vector resultante, observen que parte del inicio de su suma. Entonces tienen A más B menos C y el vector resultante parte del inicio. Ese va a ser su vector resultante. Obvio que el rojo tendría que estar sobre el azul y el verde, y el negro tenía que estar ahí arriba, ¿no? Yo lo hice desplazado para que ustedes puedan ver la diferencia. ¿Qué sucede, ¿Preguntas? profe, si, Sí. ¿qué sucede si el C alcanza el punto de inicio del A y ¿Qué queda valor va a ser? Nulo. Nulo, es un vector nulo. ¿Lo y puede si es pasar, menos, profe? ¿Perdón? ¿Qué dijiste? y si es menos sería menos también? Sí. Podría Ok. ser, en vez de ser 4 unidades, podría ser 8 unidades. ¿Sí? Entonces, si fuese 8 unidades, vos tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, tenés menos 3 unidades hacia la izquierda. Entonces, tu resultante va a ser menos 3 en sentido negativo. Contrario. Sí. Sentido contrario. Profe, ¿podría volver a la pantalla de atrás un ratito, por favor? Sí. ¿Ahí está? A la anterior, profe. Ahí está. Listo, muchas gracias. Ok. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna de mi parte. Bien. Continuemos. Hay métodos para poder determinar el vector resultante, ¿sí? Si los vectores son concurrentes, o sea que parten de un mismo punto, podemos emplear lo que se llama regla del paralelogramo para realizar la suma en forma gráfica. Consideremos el vector A, el vector B, por los extremos de A
se va a trazar una paralela, fíjense, para la regla del paralelogramo. Entonces yo tengo el vector A y tengo el vector B, que son vectores concurrentes, ¿sí? En un punto. Entonces, yo para determinar mediante la regla del paralelogramo, yo tengo que armar un paralelogramo con los dos vectores y la resultante va a ir desde el inicio del vector al final del segundo vector. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Por ejemplo, yo grafico, yo tengo la gráfica del vector A y la gráfica del vector B, y con una regla y una escuadra, ¿sí? Desplazo esta línea, la que ven acá, y obtengo esta línea que tienen acá. Y con una regla y una escuadra, dibujo esta línea que ustedes tienen acá. Entonces ahí queda formado un paralelogramo, ¿de acuerdo? La resultante está dada entre el primer valor, en donde está la unión de los vectores, y el final de los vectores que ustedes obtienen. Entonces, la resultante va a ser S igual a A más B, o sea, o R igual a A más B, como le quieran llamar. Entonces, de esa forma ustedes pueden obtener el valor gráfico de la resultante. Por supuesto que esto lo obtienen midiendo con una regla, ¿sí? Entonces la diagonal principal, esa es la diagonal principal del paralelogramo, a mí me va a determinar la suma de los dos vectores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No. Bien. Hay otra regla que se llama la regla del polígono, que es muy similar. Lo que tienen que hacer es tomar una de las fuerzas y a la otra la dibujan al final. Y ustedes podrían tener varias fuerzas, perdón, varios vectores. ¿Sí? Pueden tener ese, y podrían tener otro, qué sé yo, que sea así, por ejemplo. Si tuviesen otro que sea así, lo que tienen que hacer es, este es el A, este es el B, y al C lo tienen que poner al final. ¿Sí? Acá tendrían que poner el C, y la resultante tendría que ser la unión del primer vector con el último vector. Lo vamos a dibujar de una forma que sea menos compleja que esto. Por ejemplo, que sea así. ¿Sí? Este va a ser mi C. Entonces, si yo lo dibujo ahí a mi C, esta va a ser la resultante final. ¿Sí? Claro, todos los vectores, profesora, pasarían por el final del vector anterior. Exactamente. Si ustedes hacen suma de varios vectores, todos se van comunicando con el final de cada uno. Entonces, Claro, en y principio, sería del inicio del primer vector hasta el final del último el vector. último vector, exactamente. Esa sería la resultante. Profe, eso únicamente aplica para la regla del polinomio, ¿verdad? El polígono. Lo que pasa es que en la polígono, regla perdón. del paralelogramo, vos tenés que ir armando paralelogramos, ¿sí? Y te tienen que ir dando resultantes. O sea, en la regla del paralelogramo sí o sí vas a trabajar con 2 vectores por vez. No podés trabajar con más de 2 vectores por vez. Entonces, si vos tenés varios vectores, vas a hacer los 2 primeros, a eso le vas a sumar un tercero, a la resultante de eso le vas a sumar un cuarto, a la resultante de eso le vas a sumar un quinto, y a la resultante de eso le sumarás la final. Que ya vamos a hacer un ejemplo para que vean de eso. En cambio, vos acá, vos pones todos los vectores de una vez y trazás la resultante. Esa es la Perfecto, diferencia. profe. ¿Sí? Bien. Ahora Claro. veamos en forma analítica cómo vamos a realizar una resta. Ya vimos la suma, ¿sí?
Ahora la resto en forma analítica. Observen que es totalmente similar a la suma. Tengo mis dos vectores. Si yo los quiero restar, lo que tengo que hacer es sumarlos, pero al que quiero restar le cambio de signo. ¿Sí? Entonces, de esa forma, yo obtengo las coordenadas de la misma manera que las obtenía antes, y la única diferencia es que le tengo que cambiar el signo, en vez de que sea B, va a ser menos B. Esa sería la única diferencia con la resta para encontrarlo analíticamente. Con respecto a la resta, si tengo vectores colineales, ¿sí? Directamente yo tengo acá B1 y B2. Entonces, si a B1 le pongo acá B1, queda con su signo, pero si estoy restando, B2 tiene que tener sentido opuesto, lo resto y me da la resultante B1 menos B2, y en este caso observen que tiene sentido opuesto. ¿Por qué? Porque tiene que partir del vector origen, que es B1. ¿Sí? Entonces la resultante es la que ustedes están viendo acá abajo. ¿Puede volver a la pantalla anterior, profe, un rato? Sí, por supuesto. ¿A esa? Continuamos. Todo esto, chicos, está después en la página, ¿no? Así que no... Lo único que tienen que anotar es lo que yo anoto con el lápiz. Bien. Veamos qué pasa en la resta. Tengo, en este caso, en la regla del paralelogramo, determino la resta vendría a ser A menos B, y es la diagonal menor la que me va a dar el resultado. ¿Perdón? ¿No se usa la escuadra y una regla para pasar a hacer el paralelogramo? Exactamente. Era lo que les decía anteriormente. Ustedes tienen que poner la escuadra y la regla, y con la escuadra corren. O sea, la regla queda fija y a la escuadra la corren para hacer el paralelo. Ahora traza una paralela A y una paralela B. Exactamente, para que quede formado el paralelogramo. En el Y caso de la después suma, resultante. la resultante en el caso de la suma es la diagonal mayor, y en el caso de la resta es la diagonal menor. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, ¿qué pasó? ¿Usted pasó la clave de asistencia o no? Ah, no, todavía. Ya les paso. Sí, tienen razón. Después me voy a olvidar. Ya les paso. A ver, acá. Anótenla, por favor, en el... Gracias por hacerme acordar. Anótenla en el chat. Clase 7, 15, 8. La que lo parió. ¿Qué le pasa? ¿No puede poner la clave? ¿Ya anotaron? Creo que sí. Sí, ya está anotado. Bien. Regresemos para atrás. Tenemos varios ejercicios para hacer. Acá hay. Bien. Ustedes, cuando quieren realizar un gráfico en especial... Espera un segundito, profe, por favor. Sí. ¿Qué estás jugando con qué? Qué molesto que mire. Gracias, profe. Ok, bien. Continuemos entonces. Ustedes, cuando quieren hacer un gráfico, en especial cuando comencemos a trabajar con fuerzas, van a ver que les van a decir que
qué sé yo, hay un bloque que está colgado de dos tensores y los tensores, uno de los tensores tiene 50 newtons y el otro 30 newtons y les pregunta cuál va a ser el peso según otra cosa. La cuestión es que ustedes necesitan realizar gráficos y para graficar van a necesitar hacer una adaptación de la escala en centímetros para poder realizar su gráfico, ¿de acuerdo? La escala representa una relación entre el valor de la fuerza y el valor de la representación en el papel. En símbolo, la escala va a ser igual a fuerza sobre la medida del dibujo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen una fuerza de 100 newtons y ustedes la quieren dibujar y a esa fuerza dicen, bueno, a ver, yo quiero que esos 100 newtons sean 5 centímetros, por ejemplo, entonces para determinar la escala, lo que tendrían que hacer ahí es, si yo tengo la fuerza de 100 newtons sobre 5 centímetros, ustedes pueden decir que van a tener una escala de 20 newtons sobre centímetros. ¿Sí? Esa va a ser su escala. Entonces, cuando quieran determinar, por ejemplo, qué sé yo, varias fuerzas de varios valores diferentes, si tienen, acá esto lo pueden decir, 1 centímetro son 20 newtons. Entonces, si una de las fuerzas, si F1, por ejemplo, es de 100 newtons, si lo traducen a centímetros, va a ser 5 centímetros. Si F2 es de, qué sé yo, 20 newtons, si lo traducen a centímetros, va a ser 1 centímetro. ¿De acuerdo? Si F3 es 60 newtons, si lo traducen a centímetros, y así lo pueden ir determinando en centímetros. La grafican, obvio que ustedes tienen que ver qué les conviene. Puse 5 centímetros, 100, por decir algo. Pueden decir que 100 newtons son 10 centímetros. Depende del tamaño del papel en donde estén dibujando. Entonces, si 100 newtons son 10 centímetros, su escala va a ser de 10 newtons sobre centímetros. Y eso es lo que ustedes después van a ir reemplazando para hacer la gráfica. Les va a dar un valor, por ejemplo, que la resultante es 7 centímetros. Entonces, para saber cuántos newtons son esos 7 centímetros, lo que tienen que hacer es multiplicar por la escala. Multiplican por la escala y les va a dar en newtons el valor de esos 7 centímetros. Si lo sacan en forma gráfica o lo sacan en forma analítica, les tiene que dar un valor muy parecido, ¿sí? Pero lo que ustedes acá no se tienen que olvidar, esto ya lo vamos a ver después con un ejemplo, no se preocupen, es la relación. Esta relación es importante, ¿sí? Una escala es el valor de la fuerza en newton sobre el valor de la medida que quieren dibujar de ustedes en centímetros. Consejo, traten de buscar una hoja cuadriculada, no milimetrada, no es necesario, pero sí una hojita cuadriculada para poder hacer las gráficas más cómodas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Esto No, es profe. como No, profe. este tema de adaptación de escala es como un tip que les doy como para que lo vayan pensando. Lo va a explicar de vuelta después en un ejercicio, ¿verdad? Sí, lo hacemos en un ejercicio. bien. Lo hacemos en un ejercicio. Bien. Veamos un poco la descomposición rectangular de los vectores, que es súper, pero súper importante, chicos, que entiendan esta parte. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen una serie de vectores que actúan sobre una partícula, o sea, una serie de fuerzas, por ejemplo, que actúan sobre una partícula, y necesitan hacer un análisis, ustedes pueden trabajar con lo que se llama diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es tomar, en vez de analizarlo al objeto en sí, sacarlo y dejar un punto. Y solamente determinar, bueno, si ese objeto tenía peso, lo considero al peso. Si el objeto no tenía peso,
no se lo considera, se consideran las fuerzas que pueden actuar sobre él. Por lo general, sí consideramos que tiene peso. Entonces, se hace un diagrama en donde el objeto es nuestro punto y de ahí, si tiene peso, hay un vector hacia el centro de la Tierra. Si está colgado, hay un vector hacia la dirección en donde está colgado. Profe, ¿Sí? no entiendo hacia dónde se referiría el punto. O sea, ¿desde el 0 o desde dónde? Sí, en el 0 del origen. Porque consideran ustedes un diagrama de cuerpo libre es hacer un eje coordenado, ¿sí? Y al objeto que están analizando, tomarlo como un punto. Y sobre ese objeto, analizar lo que quieran analizar. Por ejemplo, qué sé yo, es una caja que está colgada de un árbol. Y quieren saber cuál es la fuerza que actúa sobre la cuerda para que no se corte y no se caiga ¿qué fuerza tiene que tener? Entonces ustedes en vez de poner una caja, no necesariamente puede estar atado el árbol, el dibujito está atado a una rama, no necesariamente una polea. Una polea si quiero que se mueva, o depende. Si puede estar atado a una polea que esté conectado a otro lado, ¿sí? Pero bueno, o sea, no vamos a hacer tan complejo. Quiero que trabajemos con diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué implica un diagrama de cuerpo libre? Que yo acá voy a poner todas las fuerzas que puedan actuar, por ejemplo, la de la tensión de la cuerda, por ejemplo, la del peso, por ejemplo, qué sé yo, en este caso serían esas dos, el peso y la tensión de la cuerda. Pero si fuese ¿La gravedad no cuenta como fuerza, profe? ¿Cómo? La gravedad no cuenta como fuerza. Bien, el peso es masa por aceleración de la gravedad. Claro, ya vendría gravedad digamos, no la es, fórmula. claro, pero la gravedad no es una fuerza, sino el peso, ¿de acuerdo? Es lo que vos consideras para el análisis, y es masa Perfecto. por aceleración de la gravedad. Ahí ya está incluido. Bien, entonces, yo en vez de trabajar con el objeto, lo saco y considero un puntito. Por eso es necesario el análisis vectorial en el plano, como lo vamos a hacer ahora. Si ustedes, por ejemplo, acá tuviesen, en vez de una cuerda hacia arriba, tienen dos tensores a los costados que están, qué sé yo, en una pared, en un techo, entonces acá tendrían dos tensiones que las tendrían que analizar, tendrían ángulos, y a esto lo podrían representar en un diagrama de cuerpo libre. Implica deshacerme del dibujo, que no me importe cómo es el dibujo, y solamente en un eje coordenado poner el peso si corresponde, la tensión 1 y la tensión 2 en el caso de que aparezcan, lo que sea, ¿sí? Pero yo ya no le voy a ver que había acá un techo, que acá... ¿Cómo? ¿Profe? Disculpe, profe, van a aparecer 3 vectores en ese caso. Claro, exactamente. Profe, disculpe, ¿ya Sí. pasó la teoría de como dice usted, del cuerpo libre ese? ¿O todavía no? No, eso lo vamos a ver cuando veamos fuerza. Ahora les estoy listo. Ahora les estoy contando por qué la necesidad de aprender la parte vectorial. Claro. No, sí preguntaba porque digo, capaz que se me pasó. No. Eso yo les estoy contando nada más. Que nosotros después vamos a hacer un análisis que se llama análisis de cuerpo libre. Entonces yo voy a analizar solo los vectores. Voy a dejar de ver el fenómeno físico en sí y voy a pasar a hacer una suma de vectores, resta o lo que corresponda hacer. Ahora, ¿qué importancia tiene esta descomposición de los vectores en forma rectangular? Y bueno, porque cuando yo los tenga descompuestos en forma rectangular, y capaz que los puedo sumar, los puedo restar, y estoy segura que voy a poder hacer eso para determinar una resultante y obtener el valor final, ¿sí? Entonces veamos acá. Nosotros tenemos un vector A que tiene dos componentes, a X y a Y, ¿sí? Este vector yo lo puedo descomponer en AX y AY. Ahora bien,
AX, fíjense que, que la puedo escribir como A por el coseno de alfa, y es la componente X de A. Y AY va a ser A por el seno de alfa, y es la componente de X en Y. Una forma de escribirlo, lo escribo de esa manera, ¿por qué? Porque yo lo puedo, como les dije anteriormente, puedo tener varios vectores en un eje coordenado, tengo varios vectores, y yo para determinar la resultante lo puedo hacer al método gráfico, pero también lo puedo hacer al método analítico. Y para hacer al método analítico, lo que a mí me conviene es sumar las componentes, y lo voy a cambiar de color para que lo puedan ver mejor. Me va a convenir proyectar cada vector en el eje X y cada vector en el eje Y, y después sumar todos los X y sumar todos los Y. Cuando yo sume todos los X, me va a quedar sobre el eje X un resultante, que puede ser ese. Ese va a ser mi X grande, le voy a poner que es la resultante de toda la suma de los X. Y me va a quedar un Y, que va a ser la suma total de todas las proyecciones que hice. Y a eso yo puedo por Pitágoras tener la resultante total. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Por ejemplo, ustedes tienen una suma de vectores, una cierta cantidad de vectores en un plano. Ustedes a esos vectores, a cada vector, al vector A, al vector B y al vector C, lo pueden proyectar en el eje X y en el eje Y. Entonces, si yo A lo proyecto en el eje X, que es este, me va a quedar AX. Si lo proyecto en el eje Y, o sea, este va a ser AX y este va a ser AY proyectado, A sub I. ¿Sí? Por ejemplo, en B, voy a cambiar color de B, yo proyecto B y mi vector B va a ser este, BI, y el proyectado de acá va a ser este, BX. ¿Sí? Luego, el C, voy a hacer otro color, por ejemplo este, el C lo proyecto en el eje Y, va a ser este el vector proyectado, va a ser CY, y lo proyecto en el eje X, este va a ser el vector proyectado, CX. Entonces observen, acá le quedan solo dos tipos de vectores, en el eje X y en el eje Y. Y yo puedo sacar una resultante en el eje X y sacar una resultante en el eje Y. Y voy a tener dos vectores nada más cuando yo obtenga la resultante, después de la suma. Cuando yo obtenga la resultante después de la suma y tenga esos dos vectores, con Pitágoras puedo sacar la resultante final. Bien, pregunto, ¿se entendió lo de las proyecciones? Sí, y tengo que seguir, sí se entendió, pero el tema de los signos se mantiene igual, digamos. Bueno, no cambio de signo, nada, se mantiene igual. ¿Qué va a pasar con los signos? Vamos a tener que respetar lo que hicimos, lo que dijimos antes. Los vectores que van hacia la derecha del origen son positivos. Los vectores que van hacia la izquierda del origen son negativos. Los vectores que van hacia arriba del eje Y son positivos, los que apuntan hacia abajo son negativos. Entonces, si yo escribo la sumatoria, ¿lo ubican ese símbolo? La sumatoria. Eso significa sumatoria. La sumatoria de las X, ahí voy a hacer la sumatoria de todos los vectores que están en el eje X. Entonces, ¿qué voy a poner? Primero el positivo. ¿Quién es el positivo del eje X? AX. AX, muy bien. No tengo ningún otro proyectado en la parte positiva. Luego le voy a sumar, y entre comillas va a sumar, los que son negativos
que están hacia la izquierda, o sea, menos, ¿quién? X. Menos BX CX. y menos CX, Menos ¿sí? Y luego hago la sumatoria de los Y. Entonces, primero empiezo por los positivos. ¿A quién tengo de positivo? A, B. A sub Y más B sub Y. Y negativo menos C sub Y. C. ¿Sí? ¿Está clarito cómo tengo que hacer eso? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, observen que A sub X, B sub X, C sub X, A sub Y, B sub Y y C sub Y no es A y no es B, porque es una proyección, ¿de acuerdo? Entonces, AX va a ser A por el coseno de alfa y AY va a ser A por el seno de alfa. Entonces, cuando ustedes tengan que reemplazar, necesitan reemplazar al valor de AX por A por el coseno de alfa, al valor de BX, que es este que está acá, BX, B por el coseno de beta, porque este va a ser otro ángulo, capaz que sea beta, y C va a ser, tienen que ver que sea este ángulo, dentro de lo posible, ¿sí? Si es ese ángulo, va a ser C por el coseno de gamma. Profe, Entonces ahí es en donde sale lo que se llama descomposición rectangular del vector. Sí lo escucho. Disculpe, ¿cómo era que se les llamaba, digamos, a eso que pone antes de la X y de la Y? A lo que pongo antes de la E. Ah, El símbolo ese. sumatoria. Este es el símbolo de sumatoria. Ah, bueno. Eso sí es un símbolo de sumatoria. Eso significa. Bien. Bien, entonces por eso la importancia de esta descomposición rectangular. Yo tengo mi vector y lo descompongo en AX y en AY. O sea, en una componente sobre el eje X y una componente sobre el eje Y. Es decir, al vector lo proyecto en el eje X y lo proyecto en el eje Y. ¿Para qué? Para sacarme el vector en el plano y que me quede sobre los ejes. Al quedarme el vector en los ejes, es más fácil para mí que yo pueda sumarlos o restarlos. ¿Por qué? Porque sigo la regla de la dirección que tiene el vector para determinar el valor. Cuando ustedes obtienen acá el valor final, van a tener un valor final en X, un valor final en Y, y aplican Pitágoras para determinar el valor final. Bien. Pregunto, ¿se entiende esto que está acá, que acabo de marcar? Sí. O sea, con eso se sacaría Más o menos, directamente profe. Sí, profe. el ángulo. Bien, para el que dice más o menos, recuerde que ya vimos en otra diapositiva, el seno de alfa era cateto opuesto sobre hipotenusa y el coseno de alfa era cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Ahora bien, si yo a esto que está arriba lo transformo en base a mi gráfico, yo voy a decir que seno de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que es AY, sobre hipotenusa, que es A. Y voy a decir que el coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente, que es AX, sobre la hipotenusa, que es A. Entonces, de estas dos expresiones me va a quedar que A sub Y va a ser igual a A por el seno de alfa y que A sub X va a ser igual a A por el coseno de alfa. Relación trigonométrica. ¿Está más claro de dónde sale? Sí, profe. Sí, profe. Fantástico. Es muy importante que ustedes vean de dónde salen los valores.
por favor. Cualquier cosa, yo no tengo problema en volver a repetir. Bien. Veamos un poquito la parte analítica, ya vimos, ¿de acuerdo? Acá pasa lo mismo. Nosotros tenemos que la tangente de alfa es, a ver, lo vamos a poner acá. La tangente de alfa, ¿sí? Ay, no quería borrar, ahí está. Nosotros tenemos que la tangente de alfa va a ser igual a, la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. En nuestro caso va a ser A sub y sobre A sub x. ¿Sí? Y si yo quiero determinar el ángulo porque no lo conozco, ustedes ya vieron que va a ser arco tangente de A sub y sobre A sub x. ¿Sí? Y para sacar el módulo final, lo que nosotros vamos a tener que hacer es, si quisieran sacar porque no conocen, qué sé yo, a ver, cuando quieran sacar el módulo final, van a decir que A va a ser raíz de AX al cuadrado más AY al cuadrado. Entonces, de esa forma, tienen el valor de A. ¿Qué puede pasar? Que ustedes conocen A y conocen alfa, pero no conocen AX y AY. Bueno, es que si conocen A y conocen alfa, les conviene usar esta ecuación para sacar a X y a Y. Pero si ustedes conocen a X y conocen a Y, pero no conocen alfa y no conocen A, ahí ya emplean esta ecuación y esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces pueden emplear o estas dos que están acá, según cuáles son los datos que tengan. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguno, No, profe. Bien. Lo mismo, lo que acabo de escribir está en la siguiente diapositiva, ¿no? Lo que no está es la parte de seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno de alfa, eso no está. Pero ya lo habíamos visto anteriormente. Bien. Veo que sigue y ya les digo si ya terminamos. Si no, ya terminamos, porque ya mañana vamos a ver lo que sería ya la suma de los vectores. ¿Sí? Llegamos hasta acá por hoy. Traten de... Ya voy a poner esto en el aula para que lo vayan viendo. Vayan estudiando, chicos. ¿Sí? Porque este tema es medio complejo si es que nunca vieron la parte de vectores. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profe. Muy clara la clase. Ok. Profe. Sí, los escucho. El tema de la asistencia, pongo el código, me sale el código incorrecto. No, haz una cosa, poné tu nombre en el chat y yo ya la pongo. Ah, bueno. Sí, todos los que hayan tenido problemas, pongan por favor. Bueno. ¿Podemos irnos, profe? Nombre Sí, solamente. ya se pueden retirar. Bueno, chao. Hasta luego, Priscila. Hasta luego. Nombre solamente. Apellido. Sí, poné presente porque ya aparece en el nombre de ustedes, así que no hay problema. Aunque pongan presente, sí. Una consultita para el parcial. Lo que iría sería básicamente de notación y todo esto también, ¿verdad? Desde notación, supongamos, en adelante, ¿verdad? Exactamente, hasta fuerza, porque eso es lo último que vamos, hasta fuerza porque es lo último que vamos a ver de la unidad 2. Sí. Bien, muchas gracias, profe. De nada, gracias. chicos. Hasta mañana. Cuídense, hasta mañana, mañana nos volvemos a encontrar. Adiós, adiós. Nos vemos, profe, que esté bien, cuídese. Ustedes también, cuídense.